no es por vos, yo confío en vos, es por los demás. Y eso es una señal de alerta. Sí, es un Pero confío, claro, total. Las discusiones son los demás, vos contame, porque es el problema, los demás, vos no te das cuenta. Entonces, bueno, yo manejo mis relaciones, yo manejo mis amistades, uno tiene un manejo de su vida, el otro puede aconsejar, te puede decir, sí, la verdad que es un boludo tu amigo, no es un boludo, pero ya querer tener el control sobre determinados terrenos. Para mí eso es medio clave, o sea, la palabra, como que en general la necesidad de control de la otra persona por sobre, al principio, algunos ámbitos de tu vida y cada vez más, y entonces del otro lado, porque ahí estamos dando indicios de la persona violenta, pero no de la violentada, como que en general esa persona como la empezás a dejar de ver, como que ya no tiene tantas amistades y se enfoca más en la pareja. O si se junta con sus amistades, está con el celular todo el tiempo como contestando mensajes como que no está reportándose. Sí. O discutiendo, porque también lo que pasa es empiezan a generar discusiones entonces cuando tienen espacios libres para que no puedan realmente estar en sus espacios, porque les empieza a generar miedo de, y si está hablando de la pareja y de repente son todos enemigos. Por eso hoy que lo importante también es ver los indicios de la persona violentada y no de la violenta, porque en general el novio de cualquiera de nuestras amigas, hermanas, primas, madres, lo que fuera, que es violento, en general frente al resto es un divino. Es espectacular. La persona más copada del mundo, total. Entonces tal vez sí ver los indicios que puede generar en la persona que es violenta. Claro, que de golpe no participa en las actividades o se queda todo el tiempo, no sí o sí con el novio, pero capaz se queda en la casa porque si no se le genera un conflicto o deja de participar de algunas actividades o tiene algunos comentarios que a veces una registra como amiga, como me dijo tal cosa, como... O empieza a sentir miedo, como esa sensación de estar todo el tiempo como en el, bueno, ustedes son más chicas, pero en el buscaminas que nunca sabes cuándo va a explotar. Como que te obliga a estar alerta. Más actual. La represión más actual. Como estás todo el tiempo alerta, es eso, como la sensación de no me puedo relajar. Si de la pareja sentís que no te puedes relajar, ya no es más un espacio seguro. Creo que ese es uno de los indicios más claros. ¿Creen que la violencia en el noviazgo se ha normalizado? Está normalizada en el sentido de que a veces pasa cuando los noviazgos son en personas muy chicas o que son muy incipientes, da la sensación como, bueno, es temporal, bueno, son chicos, bueno, se pelean porque son adolescentes, como esa parte está medio naturalizada en la cultura, de hecho, como que no estamos hablando hace tanto tiempo de violencia en el noviazgo, como que es algo que se empezó a hablar como, no sé desde cuándo, pero hace bastante poco. Sí. Y es un tema también porque depende de la época y ahí sí insisto mucho porque en realidad la ESI vino a traer un montón de como planteos en las escuelas que son las primeras edades donde empiezan a aparecer estas situaciones varias en relación a violencia y después otras situaciones en relación a la salud mental, reproductiva, etc. Y entonces si esas políticas públicas están vigentes y el planteo está habilitado en la sociedad y se desnaturaliza un poco como pasó años anteriores donde se pudo empezar a hablar más. El tema es, ¿en qué espacios? Acá podríamos decir, no está naturalizado, pero después vas a otro espacio donde no tiene una mirada, perspectiva de género y entonces depende de la época si habilita o no esa discusión. Sí, pero también un poco esto, ¿no? Que de algún modo como que se minimiza. Y minimizarlo puede hacer que se normalice. Sí, y sobre todo porque venimos como de una sociedad o de parejas previas, como culturalmente, donde se avalaban un montón de cosas, o sea, de madres, padres, gente más grande que lo tiene naturalizado, no porque sean malas personas, sino porque lo atravesaron habiéndolo naturalizado. Entonces es difícil que si esas personas no se lo cuestionan, que son quienes cuidan a las personas más jóvenes, se empieza a pensar en vínculos distintos, ¿no? Cuando ellos creen que era lo normal, como que era lo que había que aguantar por el noviazgo o cosas así que todavía falta de construir, ¿no? Como, si no habría el correlato que es como el femicidio final, no habría tantos femicidios si no existieran vínculos violentos previos
o violentos, básicamente. Exacto. Es como que estaría bueno eso, no minimizarlo, porque si se corta en el noviazgo no llegamos a la instancia de ya convivir o tener un hijo o ya sufrir otras consecuencias que es más difícil, digamos, revertirlas a otra persona. No, y también no minimizarlo porque es real que los vínculos violentos, o sea, el final de un vínculo violento es un femicidio igual, digamos, como que a veces se pierde de vista que hay un montón de femicidas en manos que fueron parejas nada más. Sí. Y la cifra dice eso, o sea, como que es importante Yo creo- minimizar la violencia en los noviazgos. Además, por otro lado, que como que no podemos dejar de separar que no es que la violencia de género en los noviazgos está o no está normalizada, sino que la violencia de género en general está normalizada. Sí. Por ende, como es medio inevitable que si nosotros tenemos una construcción, educación, una sociedad en donde los chistes se avalan, la violencia institucional de género se avala, la violencia mediática se avala, la violencia en las redes se avala, es muy probable que con toda esa educación, en general, no solo de intrafamiliar, sino en general que todo el tiempo estamos recibiendo, eso repercuta de alguna manera en nuestros vínculos. Vínculo de noviazgo u otros. Vínculo con mi jefe, vínculo con mi compañero, vínculo con mi novio, vínculo... Es medio inevitable que si la violencia de género cada vez más está normalizada y si nosotros también no nos informamos al respecto, inevitablemente los vínculos lo reproducís. Sí. claro, reproduzcan esa violencia. Y está súper naturalizado en el sentido de que las cifras de femicidios son altísimas y ya no escandalizan a nadie realmente. O sea, está tan normalizado en nuestro país que por más que nosotras, y es súper importante que se visibilicen las cifras, igual hay un montón de personas que ven esas cifras y no les cambia nada. Entonces, si no impacta el femicidio, de ahí para abajo todo el resto está normalizado. Una duda que teníamos, que lo habíamos hablado con la profesora para hacer ese trabajo, era que la línea 144 estaba dada de baja. Sí, No, eso no. Casi todo de la línea, básicamente. O sea, O sea, está la desmantelada. de- Hasta claro. donde sabemos nosotras. Por lo Sí, menos. la de ciudad funciona, sí. la de provincia también. La que está más como eso, desmantelada o Que hubo sin mucho recursos, recorte. es la de Nación, que ahora está funcionando dentro del Ministerio de Justicia. Esa pasaron de tener, no sé, creo que 400 personas, creo que quedaron solo 100. Y la verdad Y la es que que... Es a nivel mucho nación, menos, ¿no? ¿no? O sea, todo, para Claro. toda la Argentina. Sí, desde que se cerró el ministerio y después se pasó a subsecretaría, ya ahí se hizo un recorte, ahí quedaron 400 y después de ahí pasaron, cuando se cerró el ministerio, la subsecretaría incluso, y se pasó todo a justicia, ahí quedaron 100 personas. Pero de esas 100 Pero en la personas, línea no, puntualmente, la línea te en entiendo la muchas línea, menos. claro, en la Claro, línea, Claro, la línea sí, hay menos. No menos. sabemos cuántos hay. El tema es ese, es que no se cerró, pero si vos querés construir una casa y tenés 100 personas y de repente te dicen ahora en vez de 100 les vamos a dejar 5, es medio difícil que esa casa Claro. se construya. Ni hablar de los fondos que implica sostener esas personas que quedaron, sus sueldos no aumenten y que estén frisados. Esas personas no pueden llegar a fin de mes, no van a poder sostener esos espacios y más allá de eso es bastante difícil, sí, que ese espacio que es muy importante porque las cifras siguen creciendo. Y que la línea 144 está acompañada de un montón de otras políticas públicas, porque en sí mismo la línea atiende, contiene y deriva urgencias, pero después para todo lo otro, que es un poco lo mismo que hacemos acá, para la derivación, por ejemplo, a causas judiciales, para poder dar medidas y demás, tiene que haber un montón de otros factores que también están... Todos los programas que fueron Todos los programas, claro, que vaciados, están- sí, de financiación. Es que ese es el tema, o sea, no solo fue el desmantelamiento de la línea 144, sino que esa línea trabaja con recursos, como trabajamos nosotros acá, que cada vez son menos. Entonces, si hay, volvamos, 100 personas para construir la casa, pero esas personas necesitan ladrillos, cemento y demás, y todos esos otros no están, va a atender la persona y le va a decir,
no tengo a dónde mandarte. Claro, es simbólico. O sea, no tiene tampoco, por supuesto, que No va a cumplir su objetivo. Claro. Claro, o sea, hay una bajada de línea clara de que en realidad lo que proponen es que la violencia de género no existe. No, Entonces, lo dijeron claramente. lo dijeron y lo siguen sosteniendo y lo siguen reforzando. Y esa idea es muy peligrosa porque es una discusión que estaba saldada. Entonces, que se vuelva y se retroceda sobre esa discusión no solamente deja a un montón de mujeres sin ningún tipo de recurso, sino que habilita que esa violencia se siga reproduciendo y vuelve muchas décadas para atrás. Esperanzador. Se van contentísimas, básicamente. ¿Observan en la juventud un cambio cultural mental al respecto? Sobre la violencia. Sí. Para mí no. Hace unos años te hubiera dicho que sí. Sí. Te juro que O hace sea, unos años te hubiera dicho que sí. siento que por lo menos ustedes abordan la temática como que la juventud de hoy por lo menos tiene la palabra violencia en su lenguaje por la ESI, cosa que nosotras seguro ninguna lo tuvo cuando estaba en la adolescencia, y de ahí para todas las generaciones anteriores menos. Entonces en algún punto sí se avanzó, porque lo que se avanzó hasta ahora, algo se avanzó, por lo menos se nombra, que no es menor. No, y que estén acá ustedes, obviamente. Ustedes están acá, o sea, no es menor, digamos, hay algo de la ESI que todavía continúa. Sí es como muy impactante ver como algo de retroceso en el último tiempo, que también se ve en generaciones muy jóvenes, por lo menos para nosotras desde acá se nota. Sí, aparte es muy como explícita la violencia en redes, por ejemplo, que está ocurriendo. Estoy pensando en eso, también como esto, ¿no? Hace unos días salió una noticia de que un adolescente se suicidó porque no sé si era su expareja o un compañero sexual, un chico con el que tuvo relaciones, le mandó un video, la filmó. Sí. Consentimiento, sin consentimiento, no lo sé. Me parece que en Longchamp. Pero, sí, después sí, quiero sí. hacer unos comentarios respecto a eso. Sí, Aparte, porque es emisora y tengo... pero lo que digo es, no sé si fue con consentimiento, sin consentimiento el video, lo importante es que se lo mandó a un amigo, el amigo se lo mandó a todo el barrio, todo el colegio, lo que sea. Entonces como eso también, ¿no? Como las juventudes, los varones, las chicas, o sea... Aparecieron otras formas de violencia que también Sí, había. sí, aparecieron otras formas de violencia. Que son re peligrosas porque llevan a muchísimo malestar y además mucho miedo, y es otra forma de control que antes no estaba. Y también mucho más masivo. Sí. Y además también que ahora, se está instalando un discurso, esto que decíamos recién de la violencia de género no existe, son todas pavadas, mucho de como, sobre todo en los varones, de una postura así muy de macho, digamos, y eso se ve en gente de su edad. Sí, Mucho de la generación de cristal que a mí me hace también dudar. Tomé como- este ejemplo como pensando en esto, ¿no? Como que lo que uno haga cuenta, la pequeña acción que ustedes tengan cuenta. ¿Qué quiero decir? Me imagino que si a una compañera del colegio le hacen eso, si ustedes se plantan y la acompañan, ¿qué estamos hablando, chicas? La acompañan, bueno, pidamos ayuda a alguna profesora, se puede denunciar, no se puede denunciar, no reírse de la situación, seguir pasando el video, seguir, o de alguien que no conozcan, digo, de otra chica, de una noticia, de alguien famoso, seguir pasándolo, reenviándolo, mirar, reírse, digo, eso, la acción que una pueda llegar a tener individualmente también cuenta a que no pase este desenlace horrible. Sí,